realmente llevar una entrevista de trabajo. Hay muchos elementos que influencian el cómo nos puede ir en una entrevista de trabajo. Y no es solamente que ustedes conozcan los tipos de preguntas que les van a aparecer, sino que ustedes conozcan realmente qué es lo que tienen que responder, ¿sí? Sin necesidad de sonar como un robot ni nada. Ahora, ¿por qué WeRemoto y Profe Ángela les proponemos este webinar? Porque tanto WeRemoto, que se enfoca en la parte de los trabajos virtuales, y Profe Ángela, que llegan muchos estudiantes con la misma frustración. Profe, tengo que prepararme para una entrevista de trabajo en inglés y no sé cómo hacerlo. Profe, tengo una entrevista de trabajo tal día y estoy súper nervioso, no sé qué decir, no sé qué voy a responder. Profe Ángela, he presentado más de 5 entrevistas de trabajo en inglés y no he logrado obtener éxito en estas entrevistas. Así que finalmente con WeRemoto hemos decidido crear este webinar para que todos ustedes tengan ese conocimiento que deben tener. Es realmente muy sencillo, así que ustedes simplemente presten atención. Los invito a que si tienen alguna pregunta o alguna duda, por aquí en el chat pueden dejarme las preguntas. Al final las estaré leyendo y respondiendo para todos ustedes. Así que bienvenidos y ahora sí vamos a empezar con el webinar. ¿Listo? Vamos a iniciar. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber cuando vamos a presentar una entrevista de trabajo en inglés? Es preguntarnos qué quieren saber los empleadores acerca de nosotros. Y no hay una respuesta más adecuada que decirles quiénes somos nosotros en una línea de tiempo. ¿Sí? Ellos quieren conocer un poco de nuestro pasado, por supuesto que sí. Quieren conocer algo de nuestro presente y un poco de nuestro futuro, ¿sí? Lo que los empleadores quieren saber de nosotros es qué hicimos en el pasado que nos llevó a este lugar y cómo lo que estamos haciendo en este momento nos va a llevar a lograr algo en el futuro. Así que, ¿qué les planteo yo como profe Ángela y con la experiencia que tengo con la preparación de personas en entrevistas de trabajo en inglés? Es que ustedes siempre organicen sus respuestas en línea de tiempo. ¿Sí? Tus empleadores quieren saber quién eres tú desde un poco del pasado, el presente y el futuro. Así que ténganlo súper en cuenta porque esto va a ser clave en el desarrollo del webinar. ¿Sí? Cada vez que ustedes vayan a llevar a cabo una entrevista de trabajo, lo primero que tienen que hacer es preguntarse, ¿qué quieren saber mis empleadores acerca de mí? ¿Listo? Ellos quieren saber de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Ahora sí, ellos qué quieren saber, ¿cierto? Acerca de tu pasado. Hay cosas específicas que ellos quieren saber acerca de tu pasado. ¿Qué es eso de tu pasado que ellos quieren saber? Tus estudios, por supuesto que sí. ¿Dónde te graduaste? ¿A qué universidad fuiste? ¿Cuál es tu trayectoria académica? ¿Sí? Otra cosa importante, la experiencia laboral, si la tienes. Si no la tienes, entonces digamos que eso ya empieza a influir un poco de manera diferente, pero ya con lo que hablamos del presente. ¿Y es la experiencia laboral? Por supuesto que sí, pero es entender cómo esta experiencia laboral anterior ha forjado quién eres el día de hoy, ¿sí? Cómo lideras, cómo actúas, cómo tomas decisiones a nivel laboral el día de hoy. Es decir, cómo esas anteriores experiencias te hacen tú quien eres en el presente, ¿sí? También, cómo esas anteriores experiencias en cumplir, cuáles son tus anteriores experiencias en cumplir objetivos organizacionales, es decir, qué tan proficiente eres tú. De hecho, habrán muchas preguntas que van a hacerte donde tú debes de responder cómo lidiaste con situaciones de estrés, cómo lidiaste situaciones de presión, cómo lideraste situaciones de muchas emociones en una empresa anterior, en un proyecto difícil, ¿sí? Y para todo esto vamos a tener que regresar al pasado. Adicionalmente a eso, hay otro elemento muy importante que ellos quieren saber de tu pasado y es cómo te va a ti en el trabajo en equipo, ¿sí? ¿Qué tan capacitado estás tú para liderar en caso de que así fuere? ¿O qué tan capacitado estás tú para cumplir órdenes y tener en cuenta que alrededor tuyo hay otras personas que también están trabajando por un mismo objetivo?
Ahora, tú te preguntarás, bueno, profe Ángela, muchas gracias por decirnos lo que ellos quieren conocer de mi pasado. Ahora, profe, dime tú, ¿cómo voy a decir yo eso en inglés? Si me pongo nervioso, si esto no me gusta, si el inglés me bloquea, no me es fácil para mí expresarte, entonces yo te voy a dar en este momento lo que tú tienes que saber para poder responder en pasado esas preguntas del pasado que te pueden preguntar en una entrevista de trabajo. Acerca de qué te pueden preguntar estos temas que están aquí. Ahora, acerca de tu pasado. ¿Qué tienes que decir acerca de tu pasado? ¿Cómo debes organizar una oración para hablar de tu pasado? Hay un tiempo en inglés que se llama el pasado simple. Y aunque aquí yo no vengo a enseñarles específicamente gramática, sí vengo a hacerles conciencia, ¿sí? De que cuando ustedes les pregunten una pregunta que los lleva al pasado, ustedes sepan más o menos cómo poder organizar una oración para que sea coherente. ¿Sí? Y que ustedes no vayan a tener un tipo de situación vergonzosa o que simplemente la inseguridad los llevó a simplemente no responder o a algo peor como salir corriendo, que ya ha sucedido, ya les ha sucedido a muchos de mis estudiantes. Así que en el pasado simple, nosotros vamos a responder esas preguntas del pasado, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer nosotros una oración en pasado? Siempre un sujeto, ¿cierto? La persona, en este caso, si estoy hablando de mí, sería I, un verbo en pasado y un complemento, sujeto, verbo en pasado y complemento. Suena muy sencillo, ¿cierto? Ahora, yo quiero de pronto preguntarles por aquí rápidamente a las personas que de pronto están por aquí conectadas. ¿Alguien sabe cómo poner un verbo en pasado en inglés? Si es así, levanta la mano. Ok, Matías, puedes por favor activar tu micrófono y cuéntanos cómo ponemos un verbo en pasado en inglés. Si es regular, agregamos ed o al final del verbo. Y bueno, si es irregular, depende cada verbo. Correcto, Matías. Perfecto. Excelente respuesta. Mira, en inglés existen dos tipos de verbo, los verbos regulares y los verbos irregulares. Regulares, ¿qué quiere decir? Que siguen una regla. ¿Cuál es la regla? La que Matías nos acaba de decir. Se le agrega ed al final, ¿sí? Ejemplos, por aquí. Pongamos ejemplos en el chat. Por ejemplo, la palabra work quedaría worked, ¿ok? Ayúdenme por aquí con ejemplos que ustedes conozcan de verbos regulares. Matías, ¿puedes de pronto ayudarnos con uno por ahí? Las demás personas, verbos regulares en pasado que ustedes conozcan por aquí en el chat. Los verbos, exacto, Mónica, decide, decided, muy bien. Así hay muchos como estos. Los verbos regulares, si el verbo es irregular, ¿qué va a pasar? No sigue una regla, es decir, que cambia de una manera específica. No tiene una, sí, exacto, cambia la raíz. Gracias, Mónica. Y finalmente, el complemento, ¿sí? Sujeto, el verbo en pasado y el complemento. ¿Qué es lo más importante entonces cuando nosotros vamos a responder algo en pasado? Es el verbo. El verbo es lo más importante que nosotros tenemos que saber cuando vamos a responder esa pregunta en pasado. Ahora, ustedes dirán, vale, profe Ángela, pero y entonces, si yo quiero decir que algo no sucedió en el pasado o no se dio en el pasado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el sujeto, un verbo auxiliar, ¿sí? Que no tiene ningún significado en inglés, solamente se pone ahí como un amiguito, como un complemento, como un invitado, ¿sí? Sujeto, el auxiliar did, por supuesto que sí, la negación not, porque es negativa, más un verbo en presente, ¿sí? Ese verbo de acá en pasado que quedaba decided, worked, ¿cierto? Ahora va a quedar work or decide en presente. Y finalmente el complemento. Vamos a mirar un ejemplo rápido. María went to Harvard. Went es el pasado de go y go es un verbo irregular. ¿Listo? La negativa de esta misma, ¿cómo sería? María did not go to Harvard. María no fue a Harvard, ¿ok? Aquí el go vuelve en presente, ¿por qué? Porque ya está un verbo auxiliar. ¿Qué es lo que hace el verbo auxiliar específicamente? Es como si nos hiciera el favor de poner la oración en pasado, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, profe, ¿por qué nos estás explicando esto y por qué esto es tan importante? Resulta que bueno, yo acabo de llegar hace exactamente 3 días de Estados Unidos a mi país de procedencia, Colombia,
y estuve interactuando con muchos latinos en inglés, ¿cierto? Estaba interactuando con ellos en inglés por diferentes situaciones laborales. ¿Qué sucedió con ellos? La mayoría no pueden hacer oraciones en pasado. ¿Precisamente por qué? Porque se les olvida este verbo en pasado. Es decir, es como que se les pregunta algo en el pasado, pero todo el tiempo están hablando en presente. ¿Sí? Ahora, en una entrevista de trabajo, ¿qué repercusiones podría tener esto? Unas muy graves, ¿por qué? Porque se puede confundir el sentido de eso que tú quieres expresar. Entonces, por eso es tan importante que ustedes en este momento reconozcan y entiendan de manera muy rápida y sencilla cómo pueden ustedes responder oraciones en pasado, ¿sí? Cómo pueden ustedes expresar acciones, experiencias del pasado, porque sí o sí se los van a preguntar. Sí o sí, en una entrevista de trabajo en inglés, donde sea, ustedes tienen que regresar al pasado para poder expresar algo. Listo. Ahora, si lo van a hacer de manera afirmativa, esta sería la forma adecuada, y si lo van a hacer de manera negativa, sería esta la forma. ¿Qué es lo que tenemos que prestarle un poco más de atención? A los verbos irregulares, que no se les agrega ed. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿cómo puedo lograr eso? Hay unas listas de verbos irregulares que lo que yo les aconsejo a ustedes es que con el tiempo traten de empezar a aprendérselas de memoria. Sí, porque no hay una manera diferente de hacerlo. Hay unas técnicas, por supuesto que sí, pero científicamente no está comprobada otra manera que sea memorizándolas en procesos pequeños, ¿no? Cada día tú te puedes aprender 5 verbos y al cabo de un mes, imagínate cuántos verbos te vas a poder aprender y cuántos verbos vas a poder utilizar en el pasado para expresar algo importante para ti en una entrevista de trabajo. ¿Listo? En la negativa, lo más importante es entender que el auxiliar. ¿Quién es el auxiliar? Es un amigo que nos hace el favor de poner esta oración en pasado sin tener que conjugar el verbo, ¿sí? Entonces nos preocupamos en conjugar el verbo solamente en la oración afirmativa, porque en la negativa está ese amigo auxiliar que ya nos hizo el favor. ¿Listo? Este es el tip número 2, ¿sí? El tip número 1 para poder llevar a cabo una entrevista de trabajo es entender que los empleadores quieren conocer de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Desde nuestro pasado, nuestro presente y nuestras proyecciones hacia el futuro. Ahora, ¿qué necesitan ustedes entender? El pasado simple para poder expresar eso del pasado que a ustedes les van a preguntar. Cosas que les pueden preguntar, estas que están aquí. ¿Cómo las pueden responder? De la siguiente manera, ¿cierto? Teniendo en cuenta la estructura del pasado simple. ¿Hay otros tiempos que pueden utilizar? Por supuesto que sí, pero básicamente con este ustedes se defienden. Básicamente con este, si ustedes saben este, ustedes tienen suficiente. ¿Listo? Importante que lo tengan súper en cuenta. Ahora, el tip número 3, ¿cierto? Si ellos quieren conocer un poco de nuestro pasado, claramente quieren conocer esa conexión que hay entre lo que pasó, ¿cierto? Lo que tú viviste en tu anterior trabajo, tus estudios, tus actividades académicas y laborales, cómo influyen en quién eres hoy, ¿sí? ¿Quién eres hoy? ¿Sí? A hoy, ¿quién eres tú? Para eso vamos a utilizar un tiempo que a mí me encanta y es el favorito, mi tiempo favorito en inglés es el presente simple. ¿Por qué? Porque aunque es presente, ¿cierto? No se habla, no se refiere a acciones que están pasando en el momento en el que yo estoy hablando. Es decir, hoy 25 de septiembre a las 6:20 hora Colombia, yo estoy enseñando un webinar. No, ¿sí? Se refiere a tu realidad. Cuando yo les hablo de la realidad, también incluye un poco del pasado, presente y futuro. Si yo les digo a ustedes, yo enseño inglés, esa es una oración en presente simple. Yo empecé enseñando inglés en el pasado, hace parte de mi presente y probablemente va a seguir siendo parte de mi futuro. ¿Sí? Entonces, el presente simple se utiliza para hablar de cosas que hacen parte de tu realidad. Importantísimo en una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque tus empleadores quieren saber quién eres tú, ¿cierto? ¿Quién eres tú en este momento? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué es importante para ti? Si estás estudiando en este momento, ¿cierto? Si estás estudiando en este momento,
¿Cuáles son tus cualidades? ¿Sí? Tus actividades del pasado, tus estudios del pasado, ¿cómo afectaron lo que eres hoy en día? ¿Cuáles son tus debilidades? Ellos te van a preguntar, por supuesto que sí, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus debilidades? Esas respuestas van a ir en presente simple. Adicionalmente a eso, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? Ahora, aquí esto tiene unos detalles bastante importantes a tener en cuenta, ¿cierto? Usualmente hay unas respuestas que todos creemos que están bien. Hay algunas respuestas que todos creemos que son las más adecuadas, ¿cierto? Para no autosabotearnos en medio de una entrevista de trabajo. Pero créanme, hay respuestas que ya están tan arcaicas, tan antiguas, que no podemos caer en el mismo error de siempre. ¿Listo? Entonces, para hablar de quién eres hoy, vas a necesitar llevarte el presente simple, poder entender cómo hacemos una oración en presente simple para que tú puedas expresar precisamente eso, tus estudios actuales, tus cualidades, tus debilidades, tus prioridades. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos una oración en presente simple? ¿Sí? Para hacer una oración en presente simple vamos a tener que tener en cuenta algo mucho más específico. Así que en este momento yo les voy a pedir a ustedes que hagamos como un pequeño paréntesis porque aquí sí voy a necesitar explicarles algo muy importante de la gramática del inglés. ¿Listo? Entonces yo me voy a remitir rápidamente a otra presentación del presente simple donde les voy a explicar así de manera muy flash unas reglas para los verbos, ¿sí? Así como en el pasado, ¿cierto? Yo tenía que poner el verbo en pasado, tenía que conjugar el verbo en pasado, en presente también tengo que conjugar ese verbo en presente. Así que rápidamente me voy a traspasar a otra presentación donde les voy a hablar del presente simple, ¿sí? El propósito de la clase de hoy no es aprender gramática, es simplemente reconocer las estructuras gramaticales que ustedes deben usar para responder las preguntas que usualmente aparecen o les van a preguntar en una entrevista de trabajo en inglés. Pero para eso necesito que tengan muy claro este tiempo del presente simple. ¿Por qué? Porque pueden estar cometiendo errores que los van a hacer sonar mal en inglés, no los van a dejar sonar fluido ni natural, ¿sí? Y tú lo que quieres finalmente en una entrevista de trabajo es poder sonar natural para que pueda ser atractivo, ¿cierto? Para ese empleador que está buscando un perfil para ti, ¿cierto? Tú tienes que mostrarle a ese empleador que finalmente eres su mejor opción. Ahora, ¿cómo vamos a hacer una oración en presente simple en afirmativo? ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos un sujeto, ¿cierto? Necesitamos un verbo y necesitamos un complemento. Les dije anteriormente, tienen que conjugar el verbo para poder hacer la oración en presente simple. Hay unas reglas de conjugación del presente simple que son muy importantes, pero antes hay una regla importantísima o algo que ustedes tienen que entender muy bien, que es que nosotros conjugamos el verbo si el sujeto es una tercera persona. La tercera persona es she, he, it. Cuidado a eso, porque si el sujeto es I, you, we o they, el verbo no se conjuga. Y ustedes dirán, ¿por qué, profe? Porque con unos sujetos sí se conjuga y con otros sujetos no. Es solamente para la tercera persona, ¿ok? Solamente para la tercera persona. Así que vamos a ver unas reglas rápidas de conjugación para la tercera persona del singular en presente simple. ¿Listo? La regla número 1 dice que si el verbo termina en una consonante o en E, vamos a agregar S al final. Por ejemplo, see, que termina en E, queda sees. Work, que termina en consonante, queda works. ¿Ok? Ahora, le voy a pedir por aquí el favor no sé si de pronto Mónica puede activar su micrófono y nos ayuda con los pequeños ejemplos que tenemos en pantalla. Sí, sí, un placer. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Mónica, buenas noches. Gracias. Gracias a vos. Sí, decime. Ayúdame, por favor, a leer estos ejemplos que tenemos aquí. Ok. Regla 1. Si el verbo termina en consonante o en E, agregamos S al final.
Ejemplo, she, she's, work, works. Example, Arby works in Popayan. Arby and Anna work in Popayan. Perfecto, Mónica. ¿Por qué crees tú que aquí sí se conjuga ese verbo y acá no? Porque en el segundo ejemplo, Arby and Anna, si tuviese que reemplazar por un pronombre personal, correspondería al they, que es la tercera persona del plural y que no lleva la conjugación. Correcto, Mónica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias a Vámonos vos. con la regla número 2. Si el verbo termina en S, doble S, CH, SH, Z o X, agregaremos al final la ES. ¿Listo? Por ejemplo, wash, washes, possess, possesses, kiss, kisses, go, goes. Y ustedes me dirán, profe, ¿cuál es todo el deal con esta conjugación? Yo les voy a decir, el inglés es un idioma muy pulcro. El inglés es un idioma muy, ¿cómo se llama? Muy de forma, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un verbo que termina en S y tenemos la regla anterior, que es la regla general, y le agregamos S? No se va a notar que está conjugado. O sea, yo diría kiss, goes, possess, wash, ¿sí? Realmente no suena bien. El inglés es un idioma estético. Así que si ustedes quieren saber por qué existen estas reglas de conjugación en los verbos en inglés, es precisamente o principalmente por algo estético, ¿sí? Porque en la estética de la lengua suena mucho mejor decir washes que washes. Sí, realmente es hasta difícil de pronunciar, washes, ¿sí? Por eso le agregamos ES cada vez que termina con alguno de estas letras que les he puesto por aquí. Tenemos el ejemplo, Mariana kisses her boyfriend. Mariana besa a su novio. Kisses, ¿por qué? Porque termina en S, le agregamos ES y el sujeto es Mariana, o sea, una she. ¿Qué pasa acá abajo? Esa ES se elimina, se quita, no se pone porque Luis y Ana correspondería al pronombre they, como lo dijo anteriormente Mónica. Ahora, por último, pero no menos importante, tenemos la regla número 3. La regla número 3 es para los verbos que terminan en Y y aquí continuamos con la estética del inglés. Si el verbo termina en una Y, pero antes de la Y hay una vocal, vamos a agregar la S. ¿Sí? Por ejemplo, play, plays, buy, buys. ¿Y por qué se le agrega solamente S? Porque miren, la Y en inglés es una semivocal. No es como en español que suena como y, sino como y. Entonces, la Y en inglés es una semivocal. Y si yo antes de la Y tengo otra vocal, ¿cierto? Y lo que usualmente uno haría cuando un verbo termina en Y es agregarle IES, nos quedarían 4 sonidos vocales juntos. Eso es una perdición para el inglés. ¿Por qué? Porque cuando los sonidos vocales se juntan en inglés, tienden a cambiar. Entonces, de decir play, podemos decir otra cosa completamente diferente y eso nos complicaría la vida. Por eso, las personas que se crearon, que se imaginaron la gramática del inglés, dijeron, vamos a hacerlo con un propósito estético, que suena mejor decir plays que decir playes, ¿ok? She plays in the park all day. Ahora, si el verbo termina en una consonante más Y, es decir, antes de la Y hay una consonante, como una consonante tiene un sonido más fuerte, lo que vamos a hacer es cancelar la Y y vamos a agregar IES. ¿Sí? Entonces, el verbo fly, por ejemplo, termina en Y, pero antes de la Y hay una L. Entonces, se cancela la Y y quedaría flies. The president flies to Bogotá. ¿Ok? Estas son las reglas de conjugación de los verbos en presente simple en tercera persona. Si tu sujeto es I, you, we o they, te olvidas de estas reglas de conjugación y dejas el verbo en su forma original. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿esto para qué me va a servir a mí? Recuerda que todo esto te va a servir a ti para poder hablar de quién eres tú en el presente, cuál es tu realidad en esa entrevista de trabajo en inglés.
¿sí? Es muy importante que tú sepas hacerlo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque conjugar estos verbos, ponerle esa ES, ponerle esa ES o esa IES te va a subir de nivel de aquí a acá, ¿sí? Porque una persona que tiene poco conocimiento simplemente ignora esta información. Una persona que tiene conocimiento y que habla de una manera adecuada el inglés, es decir, un inglés formal, ¿cierto? Que es el que ustedes quieren sacar a lucir en una entrevista de trabajo, tiene en cuenta estas reglas de gramática en inglés, estas reglas de estructura en inglés. Y si se dan cuenta, es realmente muy sencillo. En español cambia casi todo, ¿sí? O sea, ustedes y yo tenemos un trabajo un poco más fácil con el inglés, porque imagínense que en español se tiene que conjugar cada sujeto de manera diferente. Yo como, tú comes, ellos comen, nosotros comemos, ella come. Si se dan cuenta que en cada sujeto cambia, aquí solamente cambia para 3 sujetos y el cambio es el mismo. Así que se nos disminuye la dificultad casi en un 50%. Así que yo sé que podemos hacerlo. Muy bien. Esto es para las oraciones afirmativas, ¿sí? Ahora pasamos a las oraciones negativas del presente simple, ¿sí? Que esto también aplica para las oraciones interrogativas. Vamos a darle la bienvenida de nuevo al auxiliar. ¿Se acuerdan que en el pasado les conté que había un auxiliar que era el did? Pues aquí en el presente también tenemos un auxiliar que es el do y el does, ¿sí? Realmente el auxiliar es el do, pero para terceras personas se conjuga. Ahora, ¿cómo se conjuga? Nos devolvemos por acá a la regla número 2 que decía que si el verbo termina en o, se le agrega es. Entonces, estamos por aquí y tenemos el do, termina en o, le vamos a agregar es cuando el sujeto es tercera persona. ¿Qué quiere decir? Que este amigo auxiliar viene de nuevo a rescatarnos en las oraciones negativas y nosotros conjugamos el auxiliar y el verbo ya no tiene que conjugarse, queda en su forma natural igual que en el pasado. ¿Se acuerdan? Cuando hay auxiliar no se conjuga el verbo, ni en pasado ni en presente. Es algo que los dos tiempos tienen en común. ¿Listo? ¿Cómo quedaría entonces una oración negativa en presente simple? No sé si de pronto por aquí alguien pueda levantar su manito y nos pueda colaborar leyendo el ejemplo que tenemos en pantalla. Con confianza, con confianza. De pronto Jimena, María de los Ángeles, activen su microfonito rapidito. Dale, Mónica, muchas gracias. Leo el ejemplo directamente, ¿verdad? Sí, por favor. Bien. Daniela does not eat meat. Correcto. Entonces, mira, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el sujeto, que es Daniela, con su respectivo auxiliar, que es das, la negación, porque es negativo, el verbo y el complemento. Importante, el verbo no se conjuga porque ya está el auxiliar conjugado. Ahora, nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Siempre que ustedes estén en la entrevista de trabajo, tienen que decir does not, do not. La abreviación que ustedes ven aquí, don't y doesn't, es muy utilizada, pero en contextos informales. Recuerden que ustedes están en una entrevista de trabajo y tienen que tratar de sonar lo más formal posible. Obviamente no como un robot, ¿cierto? Pero sí muy formal porque eso va a generar respeto y va a dar, ¿cierto? Como ese vibe de que esto es algo serio y de que tú puedes llevar a cabo eso que estás realizando, ¿no? Muy bien. María de los Ángeles por ahí levantó la mano. Ayúdanos por aquí con otros ejemplos que están en pantalla, por favor. Sí. I do not bake a cake. Correcto. El segundo. Colombia does not have royalty. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. El tercero. They do not smell good. Correct. Perfecto. ¿Sí? Yo no cocino un pastel, yo no horneo un pastel, Colombia no tiene realeza, ellos no huelen bien. ¿Sí? Presente en negativo. ¿Listo? Ahora sí, cuando ya tenemos claro cómo hablar de nuestro presente, ¿sí?
ya se nos va a hacer muchísimo más fácil hablar de qué. ¿De qué vamos a hablar en nuestra entrevista de trabajo? Vamos a hablar de qué, de nuestros estudios. Si tú actualmente estás realizando algún tipo de estudio, algún tipo de capacitación, algún tipo de diplomado, ¿cierto? Que te esté capacitando para desarrollarte profesionalmente de una manera mejor, entonces es con el presente simple que tú tienes que expresar. Yo estudio, I study, I learn, I train, you know, like todo eso lo van a poner en presente simple. Cuando ustedes vayan a hablar de sus cualidades, porque realmente les van a preguntar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, háganlo en presente simple. Yo soy una persona tal, yo hago tal cosa, yo decido, yo prefiero. ¿Ok? Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Ahora, prioridades, ¿cierto? Hablar de sus prioridades. Yo considero importante tal cosa. Para mí es primordial tal cosa. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cosas que a ustedes les van a pedir que hablen en una entrevista de trabajo, lo van a hacer en el tiempo presente simple, ¿sí? ¿Cómo hacer esas oraciones en presente simple? Las acabamos de estudiar rápidamente, ¿no? Tenemos que enfocarnos en el verbo, pero principalmente en el sujeto, porque depende del sujeto si yo debo conjugar este verbo o no. Mariana goes to Harvard. Aquí, específicamente, esa estructura, ¿cómo se dio? María es el sujeto, es una tercera persona, entonces yo sí tengo que conjugar el verbo. El verbo termina en O, es decir, es la regla número 2 que dice que si el verbo termina en O, le vamos a agregar ES. Y el complemento to Harvard. La negativa, nos quedamos con María, que es tercera persona. Ponemos el auxiliar conjugado, que es das, con su respectiva negación, pero no en abreviación, no en contracción, sino la manera larga, does not. Ahora, este verbo vuelve a su estado original. ¿Por qué? Porque ya el verbo auxiliar nos hizo el favor de poner la oración en presente. Y el resto, to Harvard, que sería el complemento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos en esta línea de tiempo hasta el momento? Lo que yo quiero con este webinar es que ustedes tengan la capacidad a nivel de estructura del inglés de poder complacer al empleador, de que ustedes puedan decirle al empleador lo que el empleador quiere escuchar. ¿Sí? Porque finalmente cuando nosotros presentamos una entrevista de trabajo, lo que nosotros queremos es mostrarnos lo más agradable posible, lo más satisfactorio posible o lo más adecuado posible a lo que el empleador está buscando. ¿Sí? ¿Y qué es lo que busca el empleador? Conocer de ti, conocer de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. ¿Sí? Entonces, cuando te van a preguntar del pasado, yo te digo, usa el pasado simple. No tienes que ponerte a indagar, ni tampoco a divagar, ni tampoco a esforzarte aprendiendo un montón de tiempos en inglés, cuando el pasado simple es un tiempo simple, pero que te da toda la herramienta para expresar lo que tú tienes que expresar, que es lo que yo te doy aquí. Si te preguntan de tu presente, ¿cierto? ¿Quién eres hoy? Que te van a preguntar estas cosas que están aquí. Yo no te digo, mira, apréndete todo este montón de tiempos, todo este montón de verbos, todo este montón de expresiones, cuando el presente simple es más que suficiente para que tú puedas, ¿cierto?, surgir en ese tipo de preguntas que te van a preguntar acerca de tu realidad, de tu presente, ¿cierto? Ahora sí que abordamos un poco del pasado y del presente, nos vamos a dirigir hacia el futuro y este es el tip número 4 de la entrevista de trabajo. En la entrevista de trabajo, tu empleador quiere saber hacia dónde vas. ¿Qué es lo que tú visionas y ambicionas para el futuro? ¿Cierto? ¿Qué quieres construir? ¿Hasta dónde quieres llegar? El empleador siempre va a querer una persona ambiciosa, una persona con energía, una persona que tenga proyectos, ¿cierto? No una persona que sea perezosa o que sea más bien como conformista, ¿cierto? Que simplemente diga, ay, sí, pues yo quiero lograr esto y si se da algo mejor, pues está bien, pero si no, también está bien, no. El empleador usualmente lo que quiere es una persona activa, ¿sí? Porque cuando tú eres activo vas a producir más y vas a generar más ideas y aunque la palabra producir pueda sonar un poquito como robótica, ¿cierto? Finalmente lo que quiere el empleador es que tú produzcas conocimiento, produzcas ideas, produzcas materiales, produzcas un producto, valga la redundancia,
¿cierto? Entonces, el empleador quiere saber hacia dónde vas tú, ¿cierto? ¿Qué camino estás caminando y hacia dónde quieres llegar? El empleador quiere saber cuáles son tus metas, cuáles son tus planes a futuro, ¿sí? Entonces, cuando te van a preguntar cosas de tu futuro, usualmente ellos quieren saber, ¿quieres seguir estudiando en el futuro? ¿Está dentro de tus planes continuar entrenándote, capacitándote en algo en específico? Ahora, las expectativas, ¿sí? ¿Qué expectativas tienes tú para tu futuro? Tus expectativas económicas, personales, sociales, ¿cierto? Laborales, académicas. Ellos quieren saber qué esperas tú en el futuro y cómo ese futuro, tus expectativas están conectadas, ¿cierto? Con tu futura labor dentro de la empresa. Te van a preguntar por tus ambiciones. ¿Qué es lo que quieres lograr tú realmente? ¿En qué es lo que te quieres convertir? ¿Sí? En este caso, uno tiene que mostrar siempre que quiere lo mejor para la empresa, ¿no? Que tiene mucho por ofrecer. Ahora, ¿cuáles son tus propósitos personales, profesionales, tus sueños, tus metas? ¿Sí? Ahora, todas estas cosas que ustedes ven aquí, ¿cierto? Todos estos posibles temas de los que ustedes van a ser abordados, que ustedes pueden ser abordados en una entrevista de trabajo en inglés, son planes. ¿Sí? Ustedes no pueden llegar a la entrevista de trabajo como simplemente momentáneamente tomando la decisión, sí, yo quiero estudiar un doctorado en ciencias computacionales, ¿cierto? Y que se te note que es algo que acabaste de decidir en el momento y que simplemente lo estás diciendo para salir del paso. No. ¿Sí? Tú tienes que demostrar que esto es un plan, que es algo premeditado, que tú lo has pensado desde el pasado, que tú lo estás ambicionando, que tú lo estás desarrollando de tu mente, que es un plan. Ahora, yo sé que muchos de ustedes que de pronto sepan algo de inglés o que hayan estudiado inglés, tienen que conocer, ¿sí? Tienen que conocer los futuros más comunes, que es el will y el going to. ¿Cierto? El will y el going to. Ay, sí, los futuros en inglés. Will, going to. Yo les voy a explicar rápidamente la diferencia y ustedes dirán, profe, pero entonces, ¿por qué yo aquí no puedo usar el will? Porque tú me dices que yo debo usar solamente el going to. Lo que pasa es que el will es para decisiones momentáneas. ¿Qué quiere decir? Bueno, en este momento en la ciudad donde yo estoy, justo ahorita está haciendo calor. La verdad, está haciendo calor. Entonces, I will drink a soda because I'm thirsty. ¿Sí? Tomaré una soda porque tengo sed. Es algo que acabo de decidir en este momento debido a las circunstancias que se me están presentando. Por el contrario, el going to, que es el que yo les propongo para la entrevista de trabajo, se utiliza para planes, para acciones premeditadas que ustedes quieren realizar en el futuro. ¿Sí? Cuando ustedes utilizan una oración con going to, le están diciendo al empleador que eso de lo que ustedes están hablando, que quieren ambicionar o que visionan para el futuro, ustedes ya lo pensaron antes. Es algo que ustedes ya tienen previsto y tienen visualizado. Y eso es muy atractivo para un empleador. No quiere decir que no puedan usar el will. En algunas ocasiones puede que sí, pero como vamos a hablar de metas, expectativas, ambiciones, esto tiene que utilizarse con el futuro be going to. ¿Por qué? Porque es un plan. Independientemente de lo que ustedes estén diciendo, de las expresiones de tiempo que ustedes den en la entrevista, lo que sea, cuando ustedes utilizan este be going to, ya le están diciendo al empleador, mira, esto es algo meditado, esto ya es un plan, esto es algo que yo ya he pensado, esto ya es un proyecto, ¿sí? No es una decisión a la loca, sino que yo te estoy diciendo algo que yo ya he pensado. Ahora, ¿cómo hacemos una oración en futuro con be going to? Aquí ya no nos tenemos que preocupar tanto por los verbos, ¿sí? Aquí ya no nos preocupamos tanto, que conjugamos el verbo, que si es tercera persona, que se le agrega S, o en el caso del pasado se le agrega ed, que si es regular, que si es irregular, aquí no. El verbo principal, la acción principal de una oración en futuro con be going to, siempre va a estar con un verbo, sorry. Se me quedó por aquí pegado esto. Ok, sorry. Ok, aquí tengo un pequeño error, pero bueno,
continuemos. Aquí los verbos ya no nos van a preocupar. Realmente el verbo va a ir siempre en su forma original. Sí, aquí dice verbo con ing, me disculpan, hay un pequeño error de digitación, pero siempre va a ir el verbo en su forma original, sin ninguna conjugación. Entonces aquí ya no nos tenemos que preocupar por absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, tenemos el sujeto. Aquí vamos a darle la bienvenida al famosísimo verbo to be. Yo no sé si en sus países, pero por lo menos aquí en Colombia, los estudiantes van al colegio y durante 11 años estudian el verbo to be. Increíblemente se gradúan a veces de 11 en su colegio y no saben cómo utilizar el verbo to be. ¿Sí? El verbo to be es súper fácil. ¿Cuál es el verbo to be? Am, is, are. ¿Sí? I am, you are, she is, he is, it is, we are, they are, we are. Yo sé que para las personas que están aquí conectadas conmigo, esto no es información nueva. Yo sé que esto lo han escuchado antes, ya sea en una clase, ya sea en el colegio, en la universidad, donde ustedes quieran. Esto es usualmente lo primero que enseña un profesor de inglés. No porque sea malo o porque sea repetitivo, es porque realmente el verbo to be es muy importante. Miren nomás en este caso. Estamos hablando en el futuro y ya estamos utilizando de nuevo el verbo to be. Ahora, después del verbo to be, viene la partícula que nos va a decir que estamos hablando de un plan del futuro, que es el going to. Sujeto, el verbo to be, el going to, el verbo, pero no con ing, sino en su forma natural y el complemento. Maria is going to go to Harvard. María va a ir a Harvard. Cuando yo digo esto, María no lo decidió en el momento. Esto ya es algo meditado, esto ya es un plan, esto es una meta, esto es un sueño que María tiene. Ahora, si yo quiero hablar de algo negativo, ¿cierto? Hacer una oración negativa, lo que yo voy a hacer es exactamente lo mismo de la afirmativa, solamente le vamos a agregar el not. Maria is not going to go to Harvard. María no va a ir a Harvard, ¿sí? María is not. María isn't es correcto, pero recuerden, yo aquí les estoy procurando enseñar que ustedes tienen que hacer las oraciones sin abreviaciones. ¿Por qué? Porque eso los va a hacer sonar mucho más formales. Y en una entrevista de trabajo, nuestro discurso debe ser formal. Ahora, si ustedes van a hablar con un amigo, con un compañero, con un familiar, quizá ya pueden empezar a utilizar las abreviaciones porque si no, pues van a sonar como muy formal y quizá en el contexto no es muy adecuado. Pero en el contexto de una entrevista de trabajo, eviten, siempre, por favor, eviten las contracciones, las abreviaciones. El inglés está lleno de contracciones y de abreviaciones que ustedes no tienen que hacer de esa manera, ¿ok? Es muy importante que tengan eso en cuenta. Ahora, listo, muy bien. En este momento acabamos de abordar cosas muy importantes de la entrevista de trabajo en inglés, ¿cierto? ¿Qué quieren saber mis empleadores acerca de mí? Algo de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Yo les digo, no se compliquen en aprenderse un montón de estructuras en inglés. Para hablar en pasado, utilicen el pasado simple. Para hablar en presente, utiliza el presente simple. Para hablar en futuro, utiliza el futuro con be, going to. ¿Listo? Que si hay otros tiempos que ustedes pueden usar, por supuesto que sí. Que los hay, los hay. Yo lo que quiero es entregarles a ustedes de manera lo más sencilla posible lo que ustedes necesitan de manera básica para poder surgir en esa entrevista de trabajo. ¿Listo? Ahora, muy bien. Ustedes me dirán, bueno, profe, gracias por darnos esta información, pero ¿cómo realmente yo las aplico, no? Porque yo quiero ver cómo esto se aplicaría realmente en una entrevista, en una pregunta de una entrevista de trabajo, ¿sí? Y yo quiero de las personas que están aquí, los que me levanten la mano, los que han estado en una entrevista de trabajo en inglés o en español, ¿sí? Personas que estén en esta reunión aquí conectadas conmigo, que hayan estado en una reunión de trabajo, ya sea en inglés o en español, y que les hayan preguntado esta pregunta. Tell us about yourself. Cuéntanos de ti. Levanten la mano todos los que les han preguntado esta pregunta, sea en español o en inglés. Yo la levanto 1000 veces porque a mí me la han preguntado muy bien. Por aquí tenemos la mayoría.
La mayoría les han preguntado, Ceci, Matías, Mónica, Jimena, muy bien. Sí, yo sé que realmente esta pregunta nunca falta. Y ustedes en su próxima entrevista de trabajo, cuando les pregunten esto, ustedes se van a acordar de mí y van a decir, ay, sí, profe Ángela, sí me dijo que me iban a preguntar esta pregunta. El día de hoy vamos a abordar como ejemplo 3 preguntas que nunca van a faltar en una entrevista de trabajo en inglés. ¿Sí? La primera es, que no es realmente una pregunta, ¿no? Sino más bien como un imperativo. Cuéntanos acerca de ti. Tell me or tell us about yourself. ¿Qué tienen que responder ustedes? Y aquí esto es importantísimo que la tengan en cuenta. En esta pregunta, como les están preguntando quiénes son ustedes, más allá de decir el nombre, la edad, la procedencia, los gustos, bla, 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 ustedes tienen que hablar del pasado, del presente y del futuro. ¿Sí? Es decir, solamente en esta pregunta ustedes ya van a utilizar, ¿sí? Solamente en esta pregunta ustedes ya van a utilizar los 3 tiempos que vimos para la respuesta. Porque hablar de ti mismo no es solamente, como les digo, decir el nombre, sino hablar un poquito más de ti. Entonces, cuando tú vayas a responder, empieza hablando de ti, puede ser de tu presente o de tu pasado. Digamos que el orden realmente no afecta, ¿no? Entonces, el pasado sería hablar de tus estudios y de tu trabajo. Entonces, yo empezaría diciendo, oh, hello, my name is Angela, I am 28 years old, I'm from Colombia. Regarding my work experience, I previously worked for the publishing book company called Norma for about 2 years. In this enterprise, I had the possibility to work with bilingual schools. While I was working, I was also studying a master's on translation and interpretation that has given me the opportunity to communicate fluently. Ahora, cuando yo ya hablé de mi pasado, ¿cierto? Y de mi experiencia, ¡pum!, me voy para el presente. Mi trabajo actual y mis estudios actuales. Si tú en este momento no tienes un trabajo, porque puede ser que la razón por la que estás buscando un trabajo es porque no tengas trabajo o no estás estudiando nada actualmente, entonces inmediatamente pasas a decir cuál es tu propósito, ¿cierto? Quiero empezar a estudiar. I really want to work in this company because this company has, aquí en presente, esta empresa tiene esto, esto y esto. Quiero mejorar mi esto y esto, ¿cierto? Y finalmente vas a hablar del futuro. ¿Qué es lo que quieres lograr con este trabajo al que tú estás aplicando? ¿Cierto? Entonces, supongamos que yo estoy aplicando a ser traductora, ¿cierto? Supongamos, porque yo soy traductora. Entonces, I really want to work in this company because I think that I'm going to, ¿sí? Going to, because I feel that I'm going to achieve a very important knowledge that is going to allow me to improve my, I don't know, working abilities, my economical possibilities, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, esta pregunta, que es la que nunca falla. No importa dónde ustedes estén, si la entrevista es en inglés o en español, esta pregunta nunca falla. ¿Listo? Tienen que responder ya con los 3 tiempos que vimos en este momento, el pasado, el presente y el futuro. ¿Listo? Es muy importante que tengan eso en cuenta. Ahora, otra pregunta muy común, ¿cierto? Que es, wow, esta es de las preguntas, creo que de qué más fallan las personas. ¿Qué más fallamos? Porque yo creo que yo en algún momento también fallé, ¿cierto? ¿Cuáles son tus habilidades, tus fortalezas y tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Es algo que sí o sí te van a preguntar en una entrevista de trabajo. Puede que te lo pregunten así, tal cual como yo te lo estoy poniendo en pantalla, o puede que te lo pregunten de manera diferente, ¿no? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus errores? ¿Qué es en lo que no eres tan fuerte? ¿Cierto? Ellos quieren saber qué tan autocrítico eres tú. Aquí, importantísimo, ustedes no pueden creerse Misters o Mrs. perfectos. ¿Sí? Usualmente lo que antiguamente las personas decían, ay, bueno, mi debilidad es que soy una persona muy perfeccionista y me gusta hacer todo muy bien y eso a veces puede ser negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque
eso hablaría como que estás tratando de lucirte en vez de tratar de ser real. ¿Listo? Entonces, en esta respuesta tú vas a utilizar dos tiempos, ¿cierto? El presente y el futuro. Honestamente, habla de una debilidad que tú tengas. Claro que sí, habla de una debilidad que tú tengas, pero al hablar de la debilidad, para que no te sabotees, ¿cierto? Vas a decir cómo planeas mejorar o reconocer que esa es una debilidad, pero que tienes toda la voluntad de mejorar. Ahora, tú me dirás, profe, ¿qué puedo decir yo realmente? Es que no quiero sonar como que, como hacer o decir algo tan malo que la persona que me vaya a contratar me va a decir, ay, no, Dios mío, váyase de aquí que yo no la necesito a usted, yo no necesito su emocionalismo, yo no necesito a usted su sensibilidad, nada de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir para no sonar tan mal? ¿Cierto? Entonces, miren, aquí hay unas buenas debilidades que ustedes pueden decir, ¿cierto? ¿Por qué les doy yo estas debilidades? Porque son debilidades trabajables, ¿sí? No es como que digan, no, yo soy perezoso. No, imagínense, yo soy re perezoso, entonces a mí no me gusta trabajar. Obviamente el empleador va a decir, no me sirves, ¿cierto? O sea, si eso es una característica de tu personalidad, no me sirves perezoso, no me sirves persona que no quiere trabajar. ¿Cierto? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, van algunas de las debilidades, pero todas estas debilidades tienen una solución. Esas son las que ustedes tienen que decir. Y darle al empleador esa conciencia de que ustedes tienen ese deseo de mejorar. Reconozco mi error, reconozco mi debilidad, pero reconozco que puedo mejorar. ¿Listo? Entonces, struggling with time management, ¿sí? Es decir, como que me cuesta a veces manejar el tiempo, ¿sí? Se me dificulta en algunas ocasiones dividir mis tareas de manera que pueda cumplir con todas en unos tiempos estipulados. Managing missed deadlines, ¿sí? O sea, los plazos. Me es difícil a veces cumplir con los plazos. Todo esto está relacionado con el tiempo, ¿no? Not being able to prioritize multiple tasks at a time, ¿sí? No tener la posibilidad de priorizar múltiples actividades al mismo tiempo, ¿sí? Me dan 5 tareas. A veces me cuesta priorizar o saber cuál es la más urgente. Sé que todas son importantes. ¿Cuál es la más urgente para poder realizar? Si ustedes se dan cuenta, el empleador, tú le dices eso y va a decir, oh, ok, es algo que se puede trabajar, es algo que tú puedes mejorar, es algo que puedes preguntar, ¿cierto? Entonces, no es gran problema. Delaying tasks unnecessarily, ¿sí? Que se retrasen algunas tareas de manera innecesaria, ¿sí? Porque quizá tome una mala decisión con lo mismo del tiempo, ¿no? Challenges asking for help, ¿sí? Me es difícil pedir ayuda, ¿sí? A veces me es difícil pedir ayuda. Sí, entonces eso es algo que también se puede mejorar con confianza, con un buen equipo de trabajo, ¿cierto? Being hesitant to speak up or advocate for yourself, ¿sí? Me cuesta como establecerme y proceder por mí mismo, ¿sí? Como defenderme cuando algo no es, cuando algo es injusto para conmigo, ¿sí? Si alguna situación es un poquito injusta, a veces me cuesta como levantarme, hablar y decir que eso es incorrecto, ¿sí? Es algo que también se puede trabajar. Si tú hablas de alguna de estas debilidades, vas a sonar real, ¿cierto? Porque ellos quieren que tú seas real, pero tampoco vas a sonar como que te estás echando la soga al cuello de que definitivamente no eres la persona para ellos. ¿Listo? Así que por favor, tomen nota, tómenle pantallazo, o si las personas que están viendo la grabación, vean, esto es súper importante para que lo tengan muy en cuenta. Ahora, para hablar de esas debilidades, van a hablar en presente y en futuro. No me enfoco mucho en las fortalezas, porque creo que hablar de las fortalezas se hace mucho más fácil. Todos reconocemos para qué somos buenos. Así que ya dependiendo de la situación, ustedes lo dirán. Obviamente esto vendrá en el presente. Si lo quieren conectar con algo del pasado, ¿cierto? Está perfecto. Tenemos el tip número 7, que es otra de las preguntas que sí te van a preguntar. Te van a decir por qué quieres trabajar con nosotros. ¿Qué te llevó a ti a aplicar a esta vacante? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? Why do you want to work with us? ¿Sí? La respuesta tiene que estar en el presente y en el futuro.
En el presente, ¿tú qué conoces de la empresa? Tú tienes que mostrarle al empleador que tú sabes por qué estás aquí. ¿Sí? Tú le tienes que mostrar al empleador que tú conoces su empresa, qué es lo que hacen, a qué se dedican, cuáles son sus beneficios y que tú quieres esos beneficios para ti. ¿Por qué? Porque al final, ¿cierto? En el futuro, eso va a representar en tu vida ¿qué cosa? Superación personal, progreso, beneficios, ¿sí? Entonces, para esta respuesta siempre iríamos con el presente y el futuro. ¿Listo? Rápidamente, ¿qué es lo que hemos estado haciendo hasta el momento? Personas que están aquí conectaditas conmigo. En estas 3 preguntas, que son las que nunca van a fallar, ¿sí? Son preguntas que sí o sí les van a preguntar. ¿Cómo aquí se ve evidenciado que ustedes pueden utilizar esos 3 tiempos que yo les dije anteriormente para que ustedes sobrevivan a esa entrevista de trabajo sin hacer algo mal? ¿Sí me entienden? Sin decir algo mal, sin de pronto sonar o estar completamente descontextualizado de lo que está pasando en esa entrevista de trabajo. Hay muchas preguntas más, ¿cierto?, que pueden ustedes enfrentar, pero definitivamente estas 3 que yo les acabo de dar el día de hoy y cómo abordarlas es algo que a ustedes les va a dar una información muy útil para enfrentar esa entrevista de trabajo. ¿Sí? Ustedes creerán que de pronto no es tan importante conocer la estructura, pero créanme que cuando ustedes están tan seguros de la estructura, esa seguridad que ustedes tienen de la estructura, de cómo están formando la oración, inmediatamente se va a transformar en seguridad, ¿cierto?, personal de ustedes, que tú te vas a sentar en esa oficina o que tú te vas a sentar enfrente del computador a llevar la entrevista de la mejor manera, sintiéndote seguro de que tú sabes lo que estás diciendo y la manera en que lo estás diciendo es adecuada. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que ustedes conozcan estos 3 tiempos. Como les decía anteriormente, estos son los tiempos más descomplicados, los tiempos más rápidos, los tiempos más fáciles que ustedes pueden adecuar para llevar a cabo esa entrevista de trabajo. Si ustedes tienen un nivel de inglés más avanzado, que si pueden utilizar otros tiempos, por supuesto que sí. Pero estos son los básicos. Con estos ustedes la sacan. ¿Sí? Con estos ustedes sobreviven a esa entrevista de trabajo y no de una manera negativa ni de una manera mediocre, sino de una manera adecuada. ¿Listo? Ahora sí, aquí les van otros tips que no están tan relacionados con el uso del inglés, pero que igualmente son muy, muy importantes. El primero, sonríe y haz contacto visual. ¿Sí? Porque el sonreír, ¿cierto?, le da a entender a ese empleador que primero estás cómodo o cómoda, ¿cierto?, que estás feliz de la oportunidad que ellos te han dado de estar ahí en ese momento y que es importante para ti estar ahí, ¿cierto? Una sonrisa delicada, una sonrisa amigable, ¿cierto? Tampoco pues una risa ahí pues como escandalosa, por supuesto que no. Y hacer el contacto visual también es muy importante porque eso da seguridad. No seguridad para ti, sino que le muestras seguridad a tu empleador de lo que tú estás diciendo, de lo que tú estás haciendo, que lo que tú estás expresando es veraz, es real y estás ahí con un propósito claro. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? No culpo a nadie, ¿cierto? Porque cuando nosotros nos ponemos nerviosos, usualmente lo que hacemos es que empezamos a hablar más rápido y como queremos y tenemos tantas ideas en nuestra cabeza, queremos sacarlas tan rápido que nos confundimos, terminamos diciendo las cosas mal, nuestras ideas se mezclan y se vuelve caótico. En inglés, entre tú más pausado hables y que se entienda claramente cada una de las palabras que tú estás haciendo, que estás diciendo, es mucho más reconocible, es mucho más acertado que querer hablar rápido y querer sonar gringo y querer sonar, mejor dicho, lo más fluido del mundo. No. Yo te aconsejo, habla despacio y claro, ¿sí? Porque ese afán lo único que te va a dejar es que tus ideas se confundan y no puedas expresar nada de lo que tienes planeado expresar. Y por último, sé humano. ¿Sí? Ellos no quieren ver un robot, ¿sí? Ninguna empresa quiere ver un robot. Todas las empresas quieren ver un ser humano. Por eso mismo te preguntan cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, porque ellos también quieren que tú reconozcas tu humanidad, ¿sí? Así que sé humano.
Trata de estar tranquilo, de sonreír cuando tengas que hacerlo. Si tienes que tomarte un momento para pensar tu idea y empezar a proyectarla antes de decir cualquier cosa que se te salga por la boca, es mejor que lo hagas. Y eso es de humanos. ¿Sí? Así que aquí van el tip número 8, son 3 mini tips que no están relacionados con el inglés, con el uso del inglés, pero que sí están relacionados con de tu humanidad para que puedas llevar a cabo esa entrevista de trabajo de una manera más adecuada. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, en este momento me voy a dirigir por aquí al chat a ver qué preguntas me han dejado ustedes. Si todavía no me han dejado alguna pregunta y quieren hacerlo en este momento, por favor, pónganla ahí en el chat. Yo las voy a estar respondiendo. Bueno, hasta el momento solamente tenemos una pregunta, que es, ¿sería correcto usar presente continuo para el hablar de hoy? I am studying at Harvard, por ejemplo. Claro que sí, Ceci. Es correcto, pueden utilizar el presente continuo, para hablar de un presente mucho más específico, ¿cierto? Un presente más detallado, ¿no? Como no tanto de tu realidad, sino del presente más inmediato. Quizá habrán situaciones en las que tú lo podrás utilizar y está completamente bien, ¿sí? Está completamente bien. Ahora, si tú me preguntas, ¿cuál te aconsejo yo más utilizar? El presente simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque el presente simple te va a dar esa idea de que estás hablando más de tu realidad, más que específicamente de tu momento instantáneo, de tu realidad, cosas que hacen parte de tu realidad. Ok, entiendo. Muchas gracias. Vale, Ceci. Aquí, las abreviaciones son más informales, por ejemplo, don't en lugar de do not. Sí, sí, Matías. Las abreviaciones en inglés son muy comunes, ¿sí? Son mucho más comunes en inglés que en español. Por eso no sé si ustedes en algún momento han escuchado que el español es uno de las lenguas como más formales. ¿Es por qué? Porque nosotros no tendemos a abreviar tanto las palabras, ¿sí? Entonces, el caso de don't o doesn't o didn't, ¿sí? Tú los puedes utilizar, pero en una entrevista de trabajo, como tú quieres presentarte en un ámbito formal y tratar de conservar esa formalidad del momento, del contexto, es mejor que no utilices abreviaciones, ¿sí? Si se te sale un don't, si se te sale un doesn't, no es tan grave. Ten cuidado que no se te vaya a salir un wanna, por ejemplo, o un gonna, o bueno, estas abreviaciones sí ya son, digamos que demasiado informales y en un contexto muy formal suena hasta un poquito rudo, ¿no? Como un poquito inadecuado, como grosero. Entonces, si se te sale un don't o un doesn't, pues digamos que no hay gran repercusión, no es tan grave. Si se te sale un wanna o un gonna, eso sí ya va a ser un poquito incómodo de llevar para las personas de la entrevista de trabajo. Las abreviaciones, sí, evitarlas, ¿sí? Si ustedes en este momento están en proceso de construcción de sus hojas de vida, ¿sí? Vayan y revisen ya mismo que no haya ninguna abreviación, ¿sí? Ninguna abreviación. Entre menos abreviaciones, más formal. ¿Listo? Se puede usar el presente continuo para expresar acciones que tienen un tiempo de duración. Por ejemplo, I'm studying at Harvard, para dar cuenta de que es una acción en proceso, no necesariamente sucediendo en el momento que se lo dice. Sí, por supuesto que sí. Es una acción que se encuentra en progreso, claro que sí, que no ha finalizado, que inició y que la está realizando en tu actualidad. Sí, sí se puede utilizar, está correcto, no hay nada en contra de eso. Y María de Los Ángeles, sí, gonna sería el going to, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si te preguntan, ¿dónde te ves en 5 años? Que esa también es una pregunta bastante repetitiva, ¿no? Como que ¿dónde te ves en 5 años? ¿Qué crees haber logrado de aquí a 10 años? Sí, entonces tú dices, oh, yeah, I'm gonna have a family. Ahí hay algo mal, ¿sí? Hay algo en parte de la expresión de la lengua, hay algo que no está funcionando bien, ¿sí? Entonces sería mejor utilizar going to. I'm going to have a family, I'm going to own a house, a nice car, I will, I'm going to finish my studies or I'm going to start my master's, my doctorate, you know, todo con ese going to para que sea muchísimo más fácil entender que es un plan como
serio, ¿no? Algo serio, que no es realmente algo que tú estás decidiendo en el momento. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, veo que no hay más preguntas por aquí. Este es el momento. Quiero ver sus preguntas, por favor. Cualquier cosa que se les venga a la mente, con muchísimo gusto. ¿Cómo dirías? Quiero sacar un préstamo para comprar mi apartamento. Ok. Un préstamo de banco se dice loan, ok, loan. So, ahí puedes decir, quiero ir a un banco a tener un préstamo para comprar mi apartamento. I'm going to, ¿cierto? Porque estarías hablando del futuro. O si es en presente, ya depende de lo que estés expresando. I'm going to get a loan to buy my apartment. Or I'm going to request, ¿sí? Request es como muchísimo más formal, ¿cierto? I am going to request the bank a loan to buy my apartment. ¿Cuál es la diferencia entre decir I study in Harvard, I study at Harvard? Bueno, la diferencia prácticamente en este caso es ¿cómo se llama? La preposición in y at, ¿ok? Bueno, aquí realmente si tú dices I study in Harvard, sería la manera más adecuada. ¿Por qué? Porque tú estás vinculada directamente a la institución, ¿sí? El at, ¿sí? Podría ser algo más temporal, no tan vinculado, ¿sí? Te lo voy a explicar con otro ejemplo rápidamente. Cuando tú dices que tú estás in the hospital o tú estás at the hospital, ¿sí? Oh, sorry, ahí me equivoqué. Si tú estás en el hospital es porque tú estás enferma o enfermo y estás llevando el proceso hospitalizada dentro de la institución. Si estás at the hospital, quiere decir que tú no eres la persona que está enferma, que quizá trabajas en el hospital, eres administrativo del hospital o eres una persona que está visitando a alguien más que está enfermo. ¿Listo? Lo mismo sería con at the airport. Sería que tú estás en el aeropuerto no porque tú vayas a ser el viajero, sino que tú eres el que está acompañando a otra persona o estás esperando a alguien más o tú trabajas. Pero la actividad directa más importante de un aeropuerto que es viajar. Si tú eres el viajero, entonces va con in. ¿Listo? Espero ese ejemplo sea como bastante ilustrador. Siempre funciona así. No te voy a decir que el 100% de los casos, te puedo decir que hay un aproximado de 90%. A veces esto puede variar dependiendo del lugar donde tú te encuentres. Si nosotros nos remitimos a Estados Unidos, que está en nuestro mismo continente, esto se aplica allá. Puede ser que en un contexto británico, porque ellos tienen otro tipo de uso de las preposiciones, específicamente si es una persona viejita, como de un inglés bien antiguo, puede que cambie. Si uno no es muy fluido para hablar en inglés, ¿sería inapropiado decirlo al principio de la entrevista? Claro que sí. Sí. Tú puedes expresar de una manera muy clara que estás en proceso de aprendizaje del inglés. Lo que yo te digo, expresa tu debilidad, pero expresando la solución. Presenta el problema con la solución. No te quedes solamente en diciéndole, ay, no, es que no soy muy fluido en inglés, perdón. ¿Cierto? Entonces, inmediatamente tú ya le estás poniendo un pero a la reunión, tú ya le estás poniendo un pero a la entrevista y estás predisponiendo al empleador. En cambio, tú le puedes decir, me encuentro en proceso de aprendizaje del inglés, ¿cierto? Tú puedes cambiar la forma en la que lo vas a decir y estoy mejorando, ¿sí? No digas como que no sé inglés, no soy fluido, sino como que dile, estoy en proceso de aprendizaje y he mejorado mucho hasta el momento, sin embargo, estoy todavía en el proceso. Ok, entiendo, gracias. Vale, perfecto. Veo que Mónica tiene por ahí activadita su mano. No sé si la levantó o se le quedó levantada desde el ejercicio anterior. Perdón, quedó levantada. All right. Perfecto.
Bueno, queridos participantes, quiero felicitar específicamente de una manera muy especial a Ceci, a María de los Ángeles, a Matías y a Mónica. Digamos que fueron nuestros participantes más activos en el webinar del día de hoy. Me gustaría mucho tener en cuenta sus nombres. Ya con Wii Remoto y con todo el proceso de inscripción que ustedes realizaron anteriormente, tendremos muy en cuenta sus nombres porque este tipo de actividades se van a seguir desarrollando y nos gustaría contar muchísimo con personas como ustedes que estén tan comprometidas y tan activas en este tipo de ejercicios. Les agradezco muchísimo a todas las personas que asistieron al evento por su compromiso, por su atención. Espero que de verdad la información que les he compartido el día de hoy haya sido muy significativa y haya sido muy beneficiosa para ustedes. Antes de despedirme, me gustaría sugerirles que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto a Wii Remoto como a Profe Ángela, porque continuaremos con este tipo de actividades donde todos ustedes se pueden beneficiar. Quédense muy conectados porque tanto Wii Remoto tiene mucho para ofrecerles y Profe Ángela también. Así que le esperamos no perder este contacto que hemos iniciado el día de hoy y de todo corazón, muchos éxitos en su próxima entrevista de trabajo. De verdad que espero que esa próxima experiencia que ustedes tengan sea muy adecuada, sea muy exitosa para ustedes y que todos ustedes puedan lograr esos sueños académicos y profesionales que tienen. Así que visítennos en nuestras páginas web, en nuestras redes sociales y nada, muchísimas gracias por la participación. Un abrazo enorme y bye bye. Adiós, Bye, muchas bye. gracias. Bye, good night, bye bye. Bye.